Elena nunca imaginó que su vida daría un giro tan radical. Nacida en París en 1932, en medio de una familia aristocrática europea con raíces polacas y mexicanas, su destino parecía escrito. Salones elegantes, conversaciones refinadas, una vida protegida por los muros del privilegio. Pero la Segunda Guerra Mundial tenía otros planes. Cuando las bombas comenzaron a caer sobre Europa, su madre tomó una decisión desesperada: huir a México con sus dos hijas pequeñas, dejando atrás todo lo que conocían. El barco que las trajo cruzó el Atlántico en silencio tenso. Elena, apenas una niña de 9 años, miraba el horizonte con una mezcla de miedo y curiosidad. No sabía que ese viaje la transformaría para siempre. Al llegar a la Ciudad de México, la realidad la golpeó como un puñetazo en el estómago. No era París. No había jardines de Luxemburgo, ni pastelerías con croissants recién horneados. En cambio, había polvo, calor sofocante, calles llenas de vendedores ambulantes gritando sus mercancías, el olor penetrante de los tacos de carnitas mezclado con el escape de los camiones viejos. Si esta historia te está inspirando, te invito a suscribirte al canal Voces que Vencen y dejar en los comentarios desde qué parte de México o el mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a compartir más historias de superación que el mundo necesita conocer. Su familia se instaló en una casa en la colonia del Valle, pero nada era como antes. Su padre se había quedado en Europa y su madre luchaba por mantener las apariencias con recursos cada vez más limitados. Elena y su hermana fueron enviadas a un colegio de monjas, donde las clases se impartían en inglés y español, idiomas que ella apenas balbuceaba. Los primeros días fueron una tortura. Las otras niñas se reían de su acento francés, de sus vestidos europeos pasados de moda, de su torpeza al hablar español. «¿Qué dices, güerita? No te entendemos nada». Se burlaban durante el recreo. Elena se sentaba sola en una banca del patio, observando a las demás jugar. Sentía un vacío en el pecho que no podía explicar. No pertenecía a este lugar, pero tampoco podía regresar al lugar de donde venía. Estaba atrapada entre dos mundos, sin ancla, sin raíces. Por las noches, en su cama estrecha, escuchaba a su madre llorar en silencio en la habitación de al lado. El dinero escaseaba. Las cartas desde Europa dejaron de llegar. La guerra se los había tragado todo. Su país, su idioma, su identidad. Pero Elena tenía algo que ni la guerra ni la pobreza pudieron quitarle: una curiosidad insaciable y una capacidad feroz de observación. Mientras las otras niñas se entretenían con muñecas y juegos, ella se escapaba de la casa para recorrer las calles de la Ciudad de México. Caminaba por colonias que su madre le había prohibido visitar: Tepito, La Lagunilla, mercados populares donde las mujeres vendían nopales y chiles secos en puestos improvisados. Veía a los niños descalzos corriendo entre los puestos, a las madres cargando bebés en rebozos gastados, a los hombres con sombreros de palma que trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer por unos cuantos pesos. Algo dentro de ella se rompió y se reconstruyó en esos paseos. Entendió que el privilegio de su nacimiento era un accidente, una lotería cósmica que no tenía mérito alguno, y al mismo tiempo sintió una conexión profunda con esas personas que luchaban cada día por sobrevivir. Ellos eran más reales que los aristócratas europeos que alguna vez conoció. Tenían historias que merecían ser contadas, voces que merecían ser escuchadas. A los 15 años, Elena comenzó a escribir. No por vanidad ni por ambición literaria, sino porque sentía que explotaría si no ponía en papel todo lo que bullía en su interior.
Llenaba cuadernos con descripciones de las personas que conocía en sus caminatas, con diálogos que escuchaba en los mercados, con las historias que le contaban las empleadas domésticas de su casa. Su madre las regañaba constantemente. «Elena, deja de perder el tiempo con esas mujeres. Tienes que estudiar, tienes que prepararte para un buen matrimonio». Pero Elena no quería un buen matrimonio. Quería algo más grande, aunque todavía no sabía exactamente qué. El punto de quiebre llegó cuando tenía 19 años. Había comenzado a trabajar como periodista en el periódico Excelsior, uno de los más importantes de México. No fue fácil conseguir ese puesto. Los directores del periódico la miraban con escepticismo. Una muchacha rubia, de buena familia, con acento extranjero. «¿Qué va a saber ella de México?», murmuraban. «Le daremos la sección social, que escriba sobre fiestas y bodas». Y eso fue exactamente lo que le asignaron. Coberturas de eventos de la alta sociedad, bailes de debutantes, inauguraciones de galerías de arte. Elena odiaba cada segundo. Se sentía como una impostora, escribiendo banalidades sobre gente que vivía en una burbuja, mientras afuera, en las calles reales de México, la gente se moría de hambre, sufría injusticias, luchaba por derechos básicos. Un día, durante una fiesta en Las Lomas, mientras los invitados bebían champán francés y hablaban de sus próximas vacaciones en Europa, Elena vio por la ventana a una mujer indígena vendiendo flores en la calle. Estaba descalza, con un vestido raído, y cargaba a un bebé dormido en su espalda. Sus manos agrietadas sostenían un ramo de rosas que probablemente valía menos que una sola copa de champán de las que se servían adentro. Elena salió de la fiesta sin despedirse. Cruzó la calle y compró todas las flores que la mujer tenía. «¿Por qué hace esto, señorita?», preguntó la vendedora confundida. Elena no supo qué responder. Solo sintió una rabia inmensa, una certeza ardiente de que estaba en el lugar equivocado, escribiendo sobre las personas equivocadas. Esa noche, de regreso a su casa, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Nunca más escribiría para complacer a los poderosos. Escribiría para darles voz a los que no la tenían. Al día siguiente, Elena entró a la redacción de Excelsior y exigió cubrir historias reales. Quería entrevistar a obreros, a campesinos, a mujeres trabajadoras, a los estudiantes que protestaban en las calles. Su editor la miró como si estuviera loca. «Eso no vende periódicos, Elena. La gente quiere leer sobre la vida glamorosa, sobre lo que hacen los ricos». Pero ella insistió, y algo en su determinación lo convenció. Le dieron una oportunidad, una semana para demostrar que tenía razón. Elena se lanzó a las calles con una libreta y un lápiz. Entrevistó a trabajadoras domésticas que se levantaban a las 4 de la mañana para tomar 3 camiones hasta las casas de sus patrones. Habló con obreros de fábricas en Naucalpan que trabajaban 12 horas al día por salarios miserables. Visitó vecindades en el centro de la ciudad donde familias enteras vivían hacinadas en cuartos de 3 por 3 metros, sin agua corriente, sin baño propio. Las historias que escuchó le rompieron el corazón y al mismo tiempo la llenaron de una energía feroz. Escribió sus primeros reportajes con las manos temblorosas. No usó el lenguaje pulido y distante del periodismo tradicional. Escribió como si estuviera contándole a un amigo lo que había visto, con emoción, con indignación, con ternura. Cuando sus artículos se publicaron, la reacción fue inmediata y dividida. Los lectores de clase alta se quejaron. «Esto es amarillismo». Qué desagradable leer sobre esa gente. Pero miles de personas comunes y corrientes compraron el periódico por primera vez en sus vidas. Se veían reflejados en esas páginas. Alguien, finalmente, les estaba prestando atención.
Si conoces a alguien que está pasando por momentos difíciles y necesita un empujón de motivación, comparte esta historia. Juntos podemos inspirar a más personas a no rendirse. El éxito de Elena no llegó sin resistencia. Los periodistas veteranos, todos hombres, la despreciaban. «Es una niña bien jugando a ser revolucionaria», decían con sarcasmo. «Ya se cansará y volverá a escribir sobre bodas». Pero Elena no se cansó. Al contrario, cada crítica la hacía más fuerte. Aprendió a moverse por los barrios peligrosos de la ciudad con la misma naturalidad con que antes se movía por los salones elegantes. Aprendió a hablar el español de la calle, a entender los códigos, a ganarse la confianza de personas que habían aprendido a desconfiar de los extraños, especialmente de los que venían con cuadernos y hacían preguntas. Desarrolló un método de trabajo que la haría famosa. Entrevistas larguísimas, de horas, donde más que preguntar, escuchaba. Se sentaba en las cocinas humildes, aceptaba los tacos que le ofrecían, aunque su estómago no estuviera acostumbrado, jugaba con los niños, ayudaba a lavar los platos. Solo cuando la gente se relajaba completamente, cuando olvidaban que era periodista, comenzaban a contar sus verdaderas historias, y Elena las capturaba todas, con una memoria prodigiosa y una empatía que trascendía las barreras de clase. Pero el verdadero desafío llegó en 1968. México estaba en ebullición. Los estudiantes se manifestaban en las calles, exigiendo democracia, libertad, justicia. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz respondía con represión creciente. Elena, ya una periodista reconocida, cubría las manifestaciones todos los días. Veía a los jóvenes, muchos de ellos de su edad o más jóvenes, arriesgando sus vidas por un país mejor. Sentía que estaba presenciando un momento histórico. El 2 de octubre de 1968, Elena llegó a la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, donde se había convocado una manifestación estudiantil. El ambiente estaba tenso. Había militares por todas partes, con sus uniformes verdes y sus rifles apuntando. Elena se mezcló entre la multitud, tomando notas, grabando lo que veía. De repente, sin previo aviso, comenzaron los disparos. El pánico estalló. La gente corría en todas direcciones, gritaba, se empujaba. Elena vio cuerpos caer, vio sangre en las piedras antiguas de la plaza, vio madres buscando desesperadamente a sus hijos. Se refugió detrás de un edificio, el corazón latiendo con tanta fuerza que pensó que explotaría. Pero no se fue. No podía irse. Tenía que documentar lo que estaba pasando, porque intuía que el gobierno intentaría ocultar la verdad. Toda la noche permaneció en Tlatelolco, entrevistando a sobrevivientes, tomando nombres de desaparecidos, recopilando testimonios. Sus manos temblaban tanto que apenas podía escribir, pero no se detuvo. Los días siguientes fueron una pesadilla. El gobierno declaró oficialmente que habían muerto solo 28 personas. Elena sabía que era mentira. Había visto cientos de cuerpos. Comenzó una investigación que le tomaría años: localizar a familiares de las víctimas, recopilar testimonios, reconstruir lo que realmente había pasado esa noche. Recibió amenazas. Le advirtieron que dejara de hacer preguntas, que se metería en problemas. Su madre le suplicaba que abandonara el tema. «Elena, te van a matar. Por favor, piensa en tu familia». Pero Elena no podía detenerse. Había hecho una promesa silenciosa a todas esas personas que murieron en Tlatelolco. Sus historias no serían olvidadas. Trabajó durante años en lo que se convertiría en su obra más importante, La Noche de Tlatelolco, un libro que documentaba la masacre a través de las voces de los sobrevivientes.
No era solo periodismo, era un monumento a la memoria colectiva, un grito de dolor y rabia que resonaría por generaciones. Cuando el libro se publicó en 1971, fue como una bomba. El gobierno intentó censurarlo, prohibirlo, hacer que desapareciera, pero ya era tarde. Miles de copias circulaban de mano en mano. La gente lo leía en secreto, lo discutía en voz baja, lo copiaba a máquina para distribuirlo. Elena se convirtió en un símbolo de resistencia, en la voz de los silenciados, pero también se convirtió en un objetivo. Vivió años mirando por encima del hombro, esperando que llegara el momento en que las amenazas se hicieran realidad. Pero algo extraordinario la protegió: la gente común. Taxistas que la reconocían y se negaban a cobrarle. Vecinos que la avisaban cuando veían hombres extraños cerca de su casa. Estudiantes que formaban cadenas humanas alrededor de ella en las presentaciones de su libro. Había tocado algo profundo en el corazón de México, y México respondía protegiéndola. Elena siguió escribiendo, incansable. No se conformó con documentar Tlatelolco. Escribió sobre las empleadas domésticas explotadas, sobre los terremotos de 1985 y la respuesta solidaria de la sociedad civil, sobre las mujeres pobres que luchaban solas por criar a sus hijos, sobre los indígenas discriminados, sobre todo lo que el México oficial quería ocultar. Cada libro era un acto de justicia, cada entrevista era un rescate de la dignidad humana. Desarrolló una filosofía de vida que repetía como un mantra: mi trabajo es ser los ojos y la voz de los que no pueden hablar. No era victimismo, era acción. No se veía como una salvadora, sino como un puente. Su privilegio de nacimiento, que alguna vez la había avergonzado, lo convirtió en una herramienta. Usaba sus contactos, su educación, su acceso a los espacios de poder para abrir puertas a los que siempre las habían tenido cerradas. Pero el camino no fue fácil. Enfrentó el desprecio de la élite intelectual que la veía como una traidora a su clase. Sufrió el machismo brutal del mundo periodístico mexicano, donde los hombres se sentían amenazados por una mujer que los superaba en talento y en compromiso. Padeció momentos de duda profunda, noches donde se preguntaba si valía la pena tanto sacrificio, si sus palabras realmente cambiaban algo. Hubo un momento especialmente oscuro a finales de los años 70. Elena había trabajado durante meses en un reportaje sobre la represión en las zonas rurales de Guerrero, donde el gobierno perseguía a grupos guerrilleros y en el proceso masacraba a campesinos inocentes. Viajó a comunidades remotas, durmió en petates en casas de adobe, comió frijoles y tortillas hechas a mano, escuchó historias desgarradoras de familias destruidas. Cuando regresó a la Ciudad de México, con sus notas y sus grabaciones, el periódico se negó a publicar el reportaje. «Es demasiado peligroso», le dijeron. «El gobierno nos cerrará». Elena sintió una impotencia rabiosa. Había arriesgado su vida para documentar esas historias, y ahora le decían que no servían para nada. Esa noche lloró como no lloraba desde que era niña en el barco huyendo de Europa. Se sintió derrotada, inútil. Pero al día siguiente algo se encendió en su interior. Una voz que le decía: «A veces en la vida no hay que ser inteligente, hay que insistir». Tomó sus notas y comenzó a tocar puertas. Visitó periódicos pequeños, revistas alternativas, editoriales independientes. Todos le decían que no. Finalmente, una editorial pequeña, dirigida por un grupo de jóvenes idealistas, aceptó publicar el reportaje como libro. No le pagarían mucho, pero las historias verían la luz. Ese libro no fue un bestseller, no ganó premios importantes, pero llegó a las manos correctas. Activistas de derechos humanos lo usaron como evidencia en tribunales internacionales.
Familias de desaparecidos encontraron en él la confirmación de que sus sospechas eran ciertas, y Elena aprendió una lección fundamental. El éxito no siempre se mide en ventas o reconocimientos, sino en vidas tocadas, en verdades dichas, en silencios rotos. Con los años, Elena se convirtió en una institución viviente. Ganó el Premio Cervantes, el reconocimiento literario más importante en español. Recibió doctorados honoris causa de universidades de todo el mundo. Pero lo que más le importaba eran las cartas que recibía de personas comunes. Una mujer que le agradecía por haber escrito sobre las empleadas domésticas porque su propia madre había sido una. Un estudiante que le contaba que su libro sobre Tlatelolco lo había inspirado a estudiar historia. Una maestra rural que usaba sus textos para enseñarles a sus alumnos que sus voces importaban. Elena nunca se detuvo. Incluso en su vejez, seguía trabajando con una disciplina férrea. Se levantaba a las 5 de la mañana todos los días. Escribía hasta las 9, luego respondía cartas, preparaba entrevistas, leía manuscritos de escritores jóvenes que le pedían consejo. Su casa en Coyoacán se convirtió en un refugio para artistas, activistas, estudiantes, todos eran bienvenidos. Ella servía café, preparaba quesadillas y escuchaba, siempre escuchaba. Desarrolló una relación especial con las nuevas generaciones de feministas mexicanas. Las jóvenes la buscaban, querían saber cómo había sobrevivido en un mundo tan hostil para las mujeres. Elena les decía, no esperen permiso para hacer lo que tienen que hacer. Yo nunca esperé. Me lancé, me equivoqué 1000 veces. Pero seguí adelante. El feminismo no es teoría, es práctica, es levantarte cada día y decidir que tu voz importa, aunque te digan lo contrario. Les contaba historias de las décadas pasadas, cuando ser mujer periodista significaba enfrentar acoso constante, cuando los editores le cambiaban sus artículos sin consultarla, cuando los colegas hombres se adjudicaban el crédito de su trabajo. Pero miren ahora, les decía con una sonrisa, ustedes tienen más herramientas, más visibilidad, más aliadas, úsenlas, no dejen que nadie les diga que no pueden. Elena también fue una defensora incansable de las trabajadoras domésticas, un sector invisible y explotado en México. Escribió decenas de artículos sobre sus condiciones laborales, documentó sus historias, presionó para que tuvieran derechos laborales básicos. Cuando finalmente, en 2019, se aprobó una ley que les garantizaba seguridad social, Elena, ya en sus 80 años, celebró como una niña. «¡Lo logramos!», gritaba. «Tardamos 50 años, pero lo logramos». Su vida fue una lección de perseverancia y humildad. Nunca se creyó una heroína, nunca se puso por encima de las personas sobre las que escribía. Al contrario, siempre enfatizaba que ella era solo un instrumento, que las verdaderas heroínas eran las mujeres anónimas que criaban solas a sus hijos, los obreros que trabajaban sin descanso, los estudiantes que se atrevían a soñar con un país mejor. Cuando le preguntaban cuál era su secreto, su fórmula para haber logrado tanto, Elena respondía con sencillez, «No hay secreto, solo hay trabajo, mucho trabajo, y amor profundo por este país y su gente. México me adoptó cuando yo era una niña perdida. Me dio un hogar, una identidad, un propósito. Todo lo que he hecho es mi forma de devolverle algo de lo que me dio». Elena Poniatowska demostró que la superación no siempre significa salir de la pobreza material, sino encontrar tu voz y usarla para darles voz a otros. Transformó el privilegio de su nacimiento en una responsabilidad moral. Convirtió el dolor de la migración forzada en empatía por todos los desplazados. Usó su pluma como un arma contra la injusticia, pero también como un abrazo para los olvidados.
Su legado no está solo en los más de 40 libros que escribió, ni en los premios que ganó. Está en las miles de personas que leyeron sus palabras y se sintieron vistas por primera vez. Está en las generaciones de periodistas que aprendieron de ella que el periodismo no es neutral, es una herramienta de justicia. Está en cada trabajadora doméstica que ahora tiene derechos laborales, en cada familia de víctimas de la violencia de Estado que encontró en sus libros un testimonio de que sus muertos no fueron olvidados. Elena nunca jugó en modo fácil. Podría haber vivido cómodamente como aristócrata europea en México, asistiendo a fiestas y escribiendo trivialidades. Pero eligió el modo legendario, meterse en las calles más peligrosas, contar las historias más incómodas, desafiar a los poderosos una y otra vez. Y al hacerlo, no solo cambió el periodismo mexicano, sino que también transformó la forma en que México se ve a sí mismo. Hoy, cuando los jóvenes periodistas enfrentan censura, cuando las mujeres luchan por ser escuchadas, cuando alguien se pregunta si su voz importa, el ejemplo de Elena Poniatowska está ahí, recordándoles que sí importa, que las palabras tienen poder, que la persistencia vence al miedo, porque Elena aprendió algo fundamental que repitió hasta su último día: puedes vivir tu comodidad o tu propósito, pero no ambos, y ella eligió su propósito. Eligió ser la cronista de los invisibles, la guardiana de la memoria colectiva, la mujer que se negó a olvidar. Y México, ese país que la acogió cuando era una niña asustada en un barco, nunca la olvidará a ella.